Yo hablaría más bien desde el punto de vista de lo que es nuestra relación histórica con los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos mucho respeto y mucho aprecio por los Estados Unidos. Sabemos que el ciudadano estadounidense medio suele ser una persona amable y gentil, pero también sabemos que el ciudadano medio es una persona que aunque está en la que se presume la primera potencia del mundo, es un ciudadano medio muy desinformado de lo que pasa fuera de sus fronteras. Pero sabemos también que los Estados Unidos como nación que tiene intereses y que representa intereses, tú lo puedes y lo observas seguramente en tu realidad cotidiana en Estados Unidos. O sea, las grandes empresas y los grandes corporativos financian candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado, al Senado de la Nación, financian las campañas de los candidatos presidenciales. En fin, el poder del dinero y de las grandes empresas es determinante con respecto a la política que asume el gobierno de los Estados Unidos. Te pongo un caso que a nosotros nos lastima y nos agravia mucho. A nosotros, por ejemplo, nos hacen pagar como país una cuota de sangre altísima por el problema del narcotráfico. Pero el problema del narcotráfico tiene que ver también con el tráfico y el contrabando de armas. Un contrabando de armas que debería de regularse desde Estados Unidos, pero que no se hace porque todos sabemos la enorme influencia y poder que tienen las empresas que fabrican armamento. Y todos sabemos que esas empresas que fabrican armamento presionan a su gobierno para que su gobierno también intervenga muchas veces en conflictos armados. ¿Por qué? Pues porque en alguna parte tienen que vender las armas que fabrican. Entonces, sabemos que el tráfico de armas no se puede detener como debiera, porque tampoco hay leyes restrictivas en Estados Unidos que regulen la venta de armamento muy letal, como son los rifles de asalto, por ejemplo. Entonces, mientras las grandes corporaciones que controlan a los políticos de Estados Unidos sigan teniendo la voz que manda y que decide lo que hace el gobierno de Estados Unidos, nosotros como mexicanos lo único que tenemos que hacer es esperar tener un gobierno digno, fuerte, que con mucha dignidad y decoro defienda el interés de los mexicanos frente a lo que pudieran ser los abusos de los políticos que gobiernan en Estados Unidos de manera indistinta. Pueden ser demócratas o republicanos, pero al final los dos representan lo mismo con respecto a los intereses que defienden. Y nosotros como mexicanos debemos esperar tener un gobierno digno, valiente, decidido, que con mucha dignidad y decoro defiende el interés de los mexicanos frente a los eventuales abusos de los gobiernos estadounidenses. ¿Cómo son vistos los candidatos? ¿Cómo se le ve a Kamala Harris? Aquí ha sido, bueno, una estrategia muy interesante. Ha logrado reunir 200 millones de dólares. Logró unificar, entre comillas, al Partido Demócrata tan dividido. Logró que Biden se retirara con dignidad. ¿Cómo se le ve a Kamala Harris primeramente allá en México? Mira, tú sabes, por ejemplo, que la relación que ha tenido el gobierno con Joe Biden ha sido una relación muy buena, que el señor Biden ha sido discursivamente menos violento que el Mucho. expresidente y quién sabe si nuevamente presidente Donald Trump. O sea, ha sido un hombre más prudente en su discurso y en sus actitudes con respecto al gobierno de México y a México. Kamala Harris ha tenido una interacción muy intensa con nuestro gobierno, tanto con el presidente como con los responsables de la política exterior. ¿Por qué? Pues porque ha estado tratando con México y negociando asuntos muy importantes, como por ejemplo el asunto de los migrantes, que es un asunto que a todos nos tiene muy comprometidos y preocupados. Pero también el hecho de que Kamala Harris pueda ser presidenta de los Estados Unidos y que Estados Claro, Unidos tenga por primera vez una mujer presidenta, lo mismo que sucedió en México, pues claro. crearía condiciones inéditas y esperaríamos que por lo menos la relación entre dos mujeres fuera mucho menos accidentada que la que pudiera esperarse de la presidenta mexicana con un chivo en cristalería como es Donald Trump. Así es, sería muy interesante que las dos presidentas se llegaran a reunir en caso de Kamala Harris gane las elecciones. Bueno, y de Trump, ¿qué se dice ahora, ahora que ha regresado, ahora que se dio?
digamos, el atentado, ahora que se ha manejado todo esto con una mercadotecnia política muy interesante. Hasta la última vez que lo vi, seguía usando su parche. No sé si al parecer no le ha coagulado la herida. Se En fin, rasca la costra para que no se le seque. a lo mejor será o compraremos vitamina K para la coagulación. En fin, ¿cómo se ha visto todo eso en México, Pedro Mellado? Mira, Celina, como no, uno no puede partir de presunciones o de supuestos. No, eso no, no cabe dentro de lo que debe de ser el mínimo rigor profesional con el que estamos Claro. obligados a hacer nuestro trabajo. Pero creo que en el asunto del atentado contra Donald Trump, no se ha aclarado totalmente ni se ha investigado en detalle qué fue exactamente lo que sucedió. Y bueno, pues sigue flotando en el ambiente la duda sobre los detalles claros, precisos, ciertos de en qué circunstancias y cómo se dio el atentado del señor Trump. Pero por otro lado, mira, dicho esto en términos estrictamente de descriptivos, en México la mayoría de los que tenemos algún interés en particular con respecto al proceso electoral de Estados Unidos, pues vemos a Donald Trump como un chamaco inmaduro y caprichoso, como un niño berrinchudo que si no impone su voluntad, hace berrinche o se vuelve caprichoso. Pero también es evidente que nadie come fuego ni come lumbre a lo menso. Y estoy seguro que en su circunstancia, cuando el gobierno de México y el de Estados Unidos tengan que negociar, tendrán que hacerlo con mucha prudencia por algo que tú y yo sabemos bien. Por ejemplo, dice Donald Trump, desde el primer día que yo llegue voy a cerrar la frontera. Sí, ¿y qué le Sí, vas a decir a la gente de Texas, de Arizona, de Nuevo México, de claro, California, cuando ellos son parte de una región intermedia entre Estados Unidos y México, en donde la interacción cultural, económica, afectiva, está más allá de cualquier exabrupto de un presidente arrebatado que por puro capricho diga que va a cerrar la frontera? Eso no se puede hacer. claro. Entonces, hay cosas que el señor Trump dice y que después no las va a poder sostener y que tampoco las va a poder llevar a la práctica. Mira, dice y insiste mucho en eso de que no es que vamos a mandar drones y vamos a mandar a nuestras fuerzas para que detengan Sí. o asesinen a los capos del narcotráfico. A ver, espérese tantito. ¿Y usted cree que los mexicanos nos vamos a quedar cruzados de brazos? Por Claro, supuesto que no. O sea, entendemos que hay un problema muy grave que hay que resolver, pero también entendemos que del otro lado hay cosas que se tienen que resolver para temperar el problema y que no se están haciendo. Cosas muy simples. Mira, acaban de detener al Mayo Zambada. así es. No está claro si lo secuestraron o no lo secuestraron, pero el tipo apareció en un aeropuerto cercano al Paso, Texas, y lo metieron a la cárcel. Bueno, pero aquí hay una cuestión muy simple. El asunto no se trata solamente de detener a los capos. ¿Cuántos, Celina, y tú lo sabes, y la gente que nos está escuchando también lo sabe? ¿A poco de aquel lado de la frontera no hay capos del mismo calibre que el Claro, Chapo Guzmán y el Mayo Zambada? ¿Y cuántos claro, de esos ha detenido el gobierno de Estados Unidos o la famosa DEA, que tanto ha increpado a nuestro gobierno porque no le ha permitido hacer sus caprichos en nuestro territorio? ¿Cuántos capos y redes verdaderas de distribución de drogas han destruido o cuántos capos han detenido en Estados Unidos? O sea, hay una enorme hipocresía del gobierno de Estados Unidos cuando nos quiere cobrar a nosotros todos los adeudos con respecto al narcotráfico, pero no hacen su parte de aquel lado. Ah, sí, o sea, nada más llegan los capos y los narcotraficantes mexicanos y avientan los bultos de aquel lado y solitos se van caminando. No, así hay un es. esfuerzo común que se tiene que hacer con el Claro, tráfico de armas. El claro, gobierno de Estados Unidos tiene que ser más enérgico. Nosotros estamos pagando la cuota de sangre, ¿por qué? Porque ellos no detienen el tráfico de armas. No detienen, por ejemplo, los cargamentos de dinero de la droga que se vende en Estados Unidos y que después regresa a México o que se queda en bancos estadounidenses. O sea, ¿cuándo han hecho eso? Todos los claro. muertitos nos los cargan a nosotros en México y ellos no cumplen con su trabajo, pero sí nos reprochan cada rato que nosotros no hacemos lo suficiente y ellos no hacen ni siquiera la mínima parte que les corresponde. Claro, definitivamente. Y bueno, el periodista Jesús Salazar, corresponsal de Proceso, ha escrito el libro, escribió La D en México, pero también escribió Narcos Gringos, precisamente de todas las redes de narcotráfico aquí,
conectadas con los narcotraficantes allá. Así es que, Pedro Mellado, tú sabes que el tiempo nos tortura. ¿Qué te parece si dejamos pendiente este análisis de la situación de la detención que se dio el viernes pasado sobre Ismael Mayo Zambada y también Joaquín Guzmán López? Hay mucho que decir, muy interesante tema y que inquieta mucho a todos los mexicanos, principalmente aquí en Estados Unidos. Tú sabes que yo estaría encantado cuando tú me invites a participar, porque para mí es un gusto y un placer comunicarme con nuestros hermanos de aquel lado. Pues vamos a hacer, ¿qué te parece si la parte 2 a esta entrevista la hacemos el próximo martes? Dale, ya está. Nomás me avisas, me mandas el enlace y estoy puesto. Perfecto. Él es Pedro Mellado, periodista mexicano desde Guadalajara, México, gran amigo de Buenas tardes con Celina, gran periodista y bueno, una admiración que tengo enorme por ti. Muchísimas gracias, Pedro, compañero de trabajo también. Gracias, Elina, estás correspondida. Yo admiro también tu tenacidad, tu trabajo, tu esfuerzo y algo que ojalá la gente de aquel lado valore, tu enorme compromiso con nuestra comunidad. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Pedro Mellado. Un abrazo grande, un beso a mi Guadalajara. Son las 4 de la tarde con 49 minutos aquí en Buenas tardes con Celina.